Bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que vendría siendo lo que representa la clase de búsqueda de literatura. Eh, si bien nosotros la clase anterior estuvimos viendo todo lo que significa la confección y redacción de un marco teórico, ¿cierto? Partiendo desde la conceptualización teórica de su temática para poder bajarlo, este tópico principal que ustedes consolidan en una pregunta de investigación, a un listado de temas y subtemas para poder darle una línea narrativa y que el lector de su proyecto entienda cuáles son los detalles o los elementos teóricos que componen la problemática que ustedes quieren investigar. En primera instancia les pido disculpas por el pequeño ruido blanco que se escucha. Lamentablemente el computador algún problema tuvo con el micrófono, pero creo que todavía se puede entender bien lo que estoy tratando de decir. Una de las partes del marco teórico que nosotros todavía no hemos abordado es un breve apartado que va después de todo este sistema de títulos y subtítulos que hemos estado hablando, o una conceptualización o un marco, no marco, es un mapa conceptual. Si ustedes quieren pueden construir esto a través de un mapa conceptual, a través de un sistema de títulos y subtítulos. Pero sin embargo, una vez que nosotros terminamos de desarrollar esta parte teórica que uno puede encontrarla en los libros, puede encontrarlo en los papers de revisión teórica, puede encontrarlo en otros proyectos de tesis, o puede encontrarlo en los reportes estatales, si es que vamos a hablar de números de estadística, es la revisión sistemática de literatura o el estado del arte. ¿En qué consiste este apartado que va inmediatamente después del marco teórico? Bien, consiste en dar a conocer al lector, ¿cierto?, qué es lo que se está haciendo hoy en día o qué es lo que la ciencia reporta que se ha hecho hoy por hoy en el tema que ustedes quieren desarrollar. ¿Se ha hecho algo? ¿No se ha hecho nada? ¿Se ha hecho muy poco? ¿O quizás hay mucho? ¿O revisiones de temáticas in extenso que se denomina, ¿cierto?, sobre lo que ustedes quieren desarrollar? Esto les va a dar mayor grado de novedad y relevancia a la temática que ustedes escogieron para desarrollar como proyecto de tesis, ¿sí? Entendiéndose, ¿cierto?, que la mayoría o prácticamente todos los proyectos ya pasaron por el primer filtro que vendría siendo, ¿cierto?, justificación de análisis Finer, a través de análisis Finer y planteamiento de pregunta de investigación con una pequeña problematización. Para poder hablar de búsqueda sistemática de literatura, primero tenemos que meternos en detalle en lo que significa una búsqueda simple de literatura. Quiero dejar en claro que esta es una clase que yo, digamos, confeccioné para otro módulo. Sin embargo, todos los conceptos o todos los tópicos de búsqueda realmente no interesan para esto, sino que lo que yo quiero que ustedes se enfoquen es, en el fondo, cómo se plantea o de qué manera se concibe la forma de buscar en bases de datos, que es lo relevante. O sea, los ejemplos que vamos a dar realmente no tienen mayor relevancia para los de kinesiología o para los mismos estudiantes de fonoaudiología que están buscando otra temática. La verdad es que tenemos el campo emparejado para todos, porque lo que necesitamos acá es entender en qué consiste esta búsqueda. Vamos a empezar entonces. Primero tenemos que entender, ¿cierto?, que este famoso concepto que deriva de la epidemiología y que se denomina práctica basada en la evidencia, constituye la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible, ¿cierto? Esto fue una definición que nosotros partimos mencionando al inicio de este módulo, y que en el fondo tiene mucho que ver con el grado de actualización que puede tener un profesional o un profesional en formación sobre una temática específica. Esto implica que la podemos ocupar como una herramienta muy potente, la práctica o la medicina basada en evidencia, para resolver problemas clínicos o para desarrollar y poder dar respuesta a preguntas de investigación. Es decir, el abanico
de utilización de estos elementos que nos provee la práctica basada en evidencia es muy amplia y como herramienta es muy poderosa. Siempre nos va a encauzar, ¿cierto?, a tomar la mejor decisión sobre el cuidado de los usuarios en el caso del contexto clínico, o a tomar las mejores decisiones respecto a cómo encauzar nuestras investigaciones. Si nosotros tenemos hipótesis que lamentablemente contrastan con lo que existe hoy por hoy en la evidencia, probablemente tendríamos que dar modificación a nuestra pregunta de investigación o lisa y llanamente estudiar otra cosa, ¿cierto? Que es cuando encontramos mucha información sobre una temática y probablemente gracias a este gran volumen de información podríamos incluso asumir que esta pregunta ya está respondida en un gran porcentaje, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo aplica esto a lo que nosotros queremos ver? Principalmente a lo que son proyectos de tesis, ¿cierto? Proyectos de investigación. Nunca tenemos que olvidar que la pirámide de jerarquía basada, ¿cierto?, de la práctica basada en evidencia, va a depender, digamos, la forma en la que usted dé respuesta a su pregunta de investigación. Cada uno de sus proyectos va a tener que pasar por un apartado metodológico en donde usted va a definir cuál va a ser el diseño de investigación que responda con mayor satisfacción a lo que usted quiere realizar como proyecto, ¿cierto? Y habíamos dicho que el menor nivel de evidencia en este caso, para poder llevar a cabo una pregunta o para poder tomar una decisión desde el punto de vista clínico, si usted lo quiere llevar a la parte clínica, es la editorial o la opinión de los expertos, ¿cierto? Independiente que el experto tenga muchos años de experiencia y que el experto también se mueva a través de la práctica basada en evidencia, una opinión sigue siendo una opinión y por lo tanto no podemos citarlas ni referenciarlas adecuadamente, y si lo logramos hacer, no vamos a poner en tela de juicio, digamos, la calidad de esa opinión o de la información que proviene de esta opinión. Más arriba tenemos estudios descriptivos, ¿cierto?, que está como entre medio de lo que es azul y lo que es morado. Estamos hablando que los estudios descriptivos se encuentran en este nivel. Ya aquí habla de casos y controles, pero también tenemos descriptivos de corte transversal, ¿cierto?, incluidos acá. Más arriba tenemos los famosos estudios de seguimiento, que son los estudios de cohorte, ¿cierto?, que dicho sea de paso nos ayuda a obtener una medida, ¿cierto?, que habíamos hablado y definido como riesgo relativo. Por eso se da tan arriba en la pirámide de jerarquía. Y posteriormente el estudio primario, es decir, con seres humanos, que mayor nivel de evidencia tiene, es el estudio de ensayo clínico aleatorizado, ¿sí?, que era el experimento que nosotros le denominamos, que nos permitía determinar si es que existía una mejor terapia que otra, o nos permitía probar terapias nuevas o la efectividad de terapias nuevas. Y finalmente en la cúspide tenemos las revisiones sistemáticas de literatura, que son compilados de todos los otros estudios clínicos por separado, ¿cierto? Podemos tener revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, de estudios de cohorte, de casos y controles, de corte transversal, etcétera, etcétera, pero por separado. Y esta compilación de muchos estudios del mismo tipo nos vendría a entregar el mayor nivel de evidencia respecto a una pregunta de investigación. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar o de la información que queramos encontrar, va a depender, digamos, el diseño de investigación que yo voy a tener que escoger. Si estoy haciendo una investigación, ¿cierto?, sobre efectividad de terapia, de una terapia fonoaudiológica, una terapia kinesiológica, probablemente no voy a ir a buscar series de casos o no voy a ir a buscar en una revisión teórica, ¿cierto?, que son estos papers que desarrollan un tema, sino que voy a ir inmediatamente a buscar ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas. Si yo estoy buscando o estoy haciendo un estudio, ¿cierto?, de cuáles son los factores de riesgo asociados al cáncer de pulmón, que es un tema que muchas veces hemos tocado en clase, a lo mejor no voy a ir a los estudios clínicos o ensayos clínicos porque estos prueban terapias, ¿cierto? Pero sí voy a ir a los estudios de seguimiento, a los estudios de casos y controles, que son los que me van a permitir determinar cuáles son los factores de riesgo. O si yo quiero saber
cuál es la prevalencia de una patología en específico, la prevalencia de una problemática específica en mi población, yo voy a dirigir mi búsqueda de información a estudios que sean de prevalencia o, en otras palabras, estudios descriptivos de corte transversal. Por lo tanto, esta pirámide es súper útil a la hora de poder establecer qué es lo que nosotros queremos como medida de resultado para nuestra búsqueda de literatura. ¿Cuál es el problema de la formación académica actual, cierto? Que la mayoría de nosotros hemos pasado por este problema, es que muchas veces está basada en recursos que son ya sea obsoletos o recursos poco actualizados, que incluso muchos de ellos podemos encontrarlos en los mismos libros. Podemos trabajar con libros del año, no sé, 2000, y resulta que al 2017 han salido 2000 o 3000 papers más respectivos al mismo tema y muchos más actualizados. La experiencia clínica sin comprobación, que habíamos hablado de la base de esta pirámide, ¿cierto?, de jerarquía, y la falta de corroboración de literatura con evidencia actual, ¿cierto?, que es lo mismo o que se desglosa del primer problema. Una de las desventajas que tiene el profesional que no se forma en práctica basada en evidencia es que siempre se va a quedar con lo que dice el libro, siempre se va a quedar con lo que dice la clase, y eso va a ir cerrando la perspectiva profesional y no les va a permitir o les va a dificultar mucho el tema de abrirse a que existe una tremenda cantidad de información que anda dando vueltas y que muchas veces está al alcance de nuestras manos. Lamentablemente, el quedarse con las clases a este nivel de desarrollo profesional ya no es suficiente. A lo mejor puede haber sido suficiente, ¿cierto?, para que usted planteara una pregunta de investigación. Sin embargo, ya no va a ser suficiente para poder responderla, ¿cierto? Y para poder responder a una pregunta de investigación tenemos que acudir a literatura actualizada y de calidad. Ahora, ¿cuál es la solución? Lógicamente, una revisión y actualización constante del profesional o del estudiante con productos científicos, que es lo que hemos estado hablando, y el desarrollo de competencias de aprendizaje autónomo, para el caso de la universidad, ¿cierto?, se denomina competencia de aprendizaje autónomo, y que es la búsqueda en bases de datos. Lo primero que vamos a ver en esta primera parte, ¿cierto?, valga la redundancia, es la búsqueda simple de literatura para que ustedes se familiaricen con lo que vamos a plantear después, ¿ya? Si nunca lo han visto, si han leído la clase y nunca le han dado una aplicación, este es el momento de hacerlo, ¿ya? Lo que yo sugiero es que una vez que termine esta primera presentación, ustedes hagan un par de prácticas, ya sea con los ejercicios que están en esta clase o con algunos ejercicios que ustedes quieran plantear antes de pasar a la búsqueda sistemática de literatura, que es, digamos, la ampliación de la búsqueda simple. El proceso de búsqueda en general, ¿cierto?, permite dar la solución al problema de la falta de actualización, es muy facilitador del trabajo clínico del estudio. Cuando usted esté en práctica profesional, va a poder responder a las preguntas clínicas que le surjan respectivo al desarrollo de un tópico en particular a través de búsquedas de información por internet, sin ni siquiera recurrir, por ejemplo, a la opinión del experto, ¿cierto?, o muchas veces a la literatura clásica, que nos entrega una visión acotada a la fecha en la cual fue publicado este libro. Facilita mucho la toma de decisiones, porque le va a entregar lo que se está haciendo en el momento, ¿cierto?, en otros lados del mundo respectivo a la temática que usted quiera buscar. Y una búsqueda bien realizada permite ahorrar muchísimo tiempo. Y se los comento porque, lógicamente, en el caso mío, que yo hago muchas clases basadas en esta práctica basada en evidencia, facilita mucho la actualización y facilita mucho la conformación de nuevas clases en caso de requerir la asignatura o el módulo que uno está llevando a cabo algún tipo de renovación, ¿ya? Si bien un proceso de búsqueda de información es bastante útil, muchas veces no va a reemplazar la revisión del libro de textos clásicos. Estamos hablando de autores que son, digamos, muy representativos del tema que usted con el que está trabajando, y que lógicamente necesitamos dar una revisión previa para tener una base sobre la cual construir nuestro conocimiento. Si no tenemos la base,
que la proveen generalmente estos libros de texto, no vamos a poder profundizar o aumentar el nivel, ¿cierto?, de nuestros conocimientos a través de un paper que lógicamente no vamos a entender. Ahora, ¿cómo funciona la búsqueda científica? Primero tenemos que tener bastante claro lo que es nuestra inquietud. Ya vamos a partir por inquietudes muy sencillas, de eso se trata esta clase. Idealmente plasmarla en una pregunta, ¿sí? En este caso yo planteé una pregunta de cómo será la deglución en el recién nacido. Entendiéndose, ¿cierto?, como deglución el proceso donde el recién nacido, en este caso, ¿cierto?, va a comer o va a intentar comer y va a tener diferencias con el adulto. Yo parto desde esa base, ¿cierto? Y por lo tanto, posterior a ello, una vez que yo ya tengo mi pregunta, voy a identificar fuentes confiables de investigación y luego voy a ejecutar mi búsqueda, que es lo que voy a pasar a explicar más adelante. Ahora bien, dejar en claro de manera muy breve lo siguiente. Si yo voy a estar buscando sobre lactancia materna, ¿cierto?, tengo que tener súper en consideración que las páginas web o los sitios, ¿cierto?, que no tengan una cara representativa o cuyos textos o el desarrollo de alguna temática no esté sustentada en citas y referencias adecuadas, lamentablemente no nos va a servir para poder sustentar ni nuestro marco teórico, para sustentar nuestra revisión de literatura, ni mucho menos para poder ser fuente fiable de estudio, ¿ya? Yo aquí, sin ánimo de querer enjuiciar, sin ánimo de querer bajarle el perfil a esta página, que probablemente la hace alguien que está muy implicado en el proceso de lactancia materna, si usted encuentra una información que no tiene una referencia y que no tiene una cara visible para poder consultar, se reduce básicamente a la opinión de un experto o mucho menos, ¿ya? Entonces uno queda pensando aquí, ¿esto me servirá o no me servirá? ¿Será bueno si yo voy a trabajar o tengo un trabajo de investigación, ¿cierto?, un informe que debo desarrollar? ¿Voy a ocupar esta fuente de información para poder responder a lo que los profesores me están pidiendo? Probablemente no, ¿cierto? Ahora, esta página es del autor, del doctor Luis Ruiz, ¿cierto? Y muchas veces nosotros a los doctores en realidad deberíamos llamarles médicos. O sea, estamos hablando de que un médico probablemente levantó esta página, pero el hecho de que sea médico y que sea experto en el tema no hace que esta literatura suba automáticamente al nivel del tope de nuestra pirámide de jerarquía, y sigue siendo, digamos, la misma opinión del experto, el menor nivel de evidencia. Por lo tanto, debemos evitar en la confección de nuestro marco teórico páginas como estas que no nos llevan a nada, ¿ya? O que nos van a llevar a una idea muy vaga, pero que no nos van a ayudar a desarrollar nuestro tema de manera sostenida, sólida. Ahora, vamos a pasar a otro tema. Yo no soy cocinero ni nada, pero quise plantear esta pregunta para poder desarrollar el siguiente tema. ¿Cómo se prepara la ensalada rusa? Nosotros ponemos esta pregunta literal en Google, ¿cierto? Vamos a escribir, o mientras vayamos escribiendo, Google nos va a dar muchas opciones de cuáles podrían ser tópicos interesantes o intentar adivinar lo que yo estoy intentando preguntar, ¿cierto? Es un buscador fantástico en cuanto a temas cotidianos se trata, y si uno se pone a analizar, que es la misma pregunta que yo planteé acá arriba, para esta misma pregunta nos entrega muchas otras opciones. Ahora no solamente es ensalada rusa, sino que peruana, con pollo, con remolacha, y ahí uno escoge, ¿cierto? Lamentablemente las búsquedas científicas de información no se basan en este tipo de preguntas. Si usted quiere desarrollar un tema como corresponde, no le va a alcanzar con ir a Google y plantear la pregunta de la misma manera, ¿ya? Si usted está haciendo búsquedas de este tipo, es decir, escribiendo la pregunta en Google, tiene que tener claro que tiene que empezar a cambiar ese hábito, porque si bien Google es un buscador muy completo, desde el punto de vista académico todavía se queda cojo, ¿sí? Y necesitamos, para poder responder una pregunta, ¿cierto?, para poder llegar a una verdad, realizar una búsqueda que nos permita obtener la mayor cantidad de resultados que tengan relación con nuestro tema.
Entonces yo aquí planteo la primera pregunta que desarrollé en diapositivas anteriores, ahora un poco más específica. ¿Cómo evaluar la deglución en el recién nacido prematuro? Y le pido y le pregunto a Google. Y mientras yo iba construyendo la pregunta, cómo evaluar, me iban saliendo algunas respuestas, pero cuando yo termino en la pregunta, si ustedes se fijan, no me sale ninguna opción. Y esto se debe principalmente a que, lógicamente, Google no trabaja en función de la cantidad de temáticas que la gente generalmente pregunta. Y en este caso no hay muchas personas, ¿cierto?, que frecuenten la realización de este tipo de preguntas. Por lo tanto, la cantidad de respuestas que vayamos a tener no va a ser la suficiente para poder desarrollar un tema en particular, en este caso de nuestro marco teórico. Y es ahí donde nosotros quedamos así como, chuta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cierto? Parte de la respuesta a esta pregunta se basa en entender que los buscadores de información científica, ¿cuánto que se llama? Perdón, perdí el hilo. Los buscadores de información científica no se basan en parámetros o algoritmos como Google, ¿cierto?, que nos permite buscar o responder a nuestras preguntas en función de si otra persona ha hecho la misma pregunta antes, ¿sí? No quiere decir que no resulte poner este tipo de preguntas acá, pero no vamos a obtener la mayor cantidad de respuestas a esta pregunta o la mayor atingencia en la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿cómo van a funcionar los buscadores si es que no van a funcionar, ¿cierto?, con estas preguntas literales? Los buscadores científicos nunca van a entregar respuestas a preguntas. Es lo primero que ustedes tienen que entender. Los buscadores científicos no están creados para responder su pregunta, sino que están creados a través de un sistema de registro que va a ir archivando conceptos relacionados a su pregunta en una base de datos en particular. Cuando tenemos muchas palabras, ¿cierto?, que tienen relación con su tema, agrupadas por trabajos de investigación, entonces estamos hablando de los famosos términos asociados, términos libres o palabras clave, que en inglés se denomina keyword. Ya ustedes en muchos papers, si ustedes se acercan a leer alguno que tengan a mano, de estos artículos que están publicados en revistas científicas, se van a encontrar que al inicio o al final de la primera hoja deberían tener, ¿cierto?, estas palabras clave. Y los buscadores se hacen de estas palabras clave para poder entregar respuestas a preguntas que estén bien formuladas, ¿sí? O sea, ya nos olvidamos del parámetro o el algoritmo que nos presentaba Google, sino que ahora nos vamos a empezar a mover a través de la asociación correcta de los términos clave que sean pertinentes a nuestro tema. ¿Ya? O sea, ya tienen que ir pensando, ¿cierto?, en qué términos van a ser pertinentes para su propia pregunta de investigación. ¿Sí? Ahora, estas palabras claves no van solas en el buscador. Uno no pone, no sé, deglución, neonato, ¿cierto?, evaluación, que Google también le puede entregar respuesta a esa pregunta, pero no le va a entregar la mayor cantidad, sino que estos keywords o palabras clave o términos libres se van a pegar o se van a asociar utilizando unos conceptos arbitrarios de, en esta ocasión, los buscadores científicos, ¿sí?, que están establecidos por consenso y que se denominan operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Los operadores booleanos son pequeñas expresiones que están en inglés, no se pueden traducir al español, que les van a permitir a ustedes decirle al buscador científico qué es lo que quieren hacer con los conceptos libres o palabras clave que ustedes están utilizando. Y el primero de estos operadores, de los más utilizados, ¿cierto?, es el término AND, ¿ya?, que en inglés significa y, ¿cierto? Cuando usted utiliza uno de estos conceptos, generalmente lo va a hacer para unir dos conceptos que aluden a su pregunta de investigación, pero que representan dos temáticas diferentes, ¿sí? No, o sea, en otras palabras, que no son sinónimos, sino que complementan su temática, ¿sí? En este caso, nuestra pregunta inicial era cómo era la deglución en el lactante. Y el primer ejercicio
es eh, intentar pegar este código, por ejemplo, en Google Académico o en Science Direct, que son bases de datos, digamos, que están un poquito más especializadas en lo que son literatura científica y que nos permiten acceder a poder unir estos dos conceptos que están en español. La mayoría de las veces nosotros vamos a hacer preguntas de investigación en inglés, pero les voy a demostrar que también en algunos servidores, bases de datos especialmente, se pueden ocupar en español. Entonces partamos en español y vamos complejizando hacia el inglés. Un ejemplo de ello es, para ocupar el booleano AND, es, yo quiero buscar, ¿cierto?, la deglución en el lactante, entonces yo voy a poner deglución AND lactante. Entendiendo, ¿cierto?, que deglución es un concepto por sí solo que puede entregar muchos subtópicos relacionados a la deglución, y por otro lado la lactancia es otro concepto que nos puede entregar muchos otros subtópicos relacionados con esto. Y por lo tanto, al yo unir la palabra deglución y la palabra lactante, lo que estoy haciendo o lo que yo le estoy pidiendo al buscador o a la base de datos es que me encuentre todos aquellos papers en donde aparezca la palabra deglución y donde aparezca la palabra lactante, ¿sí? O en otras palabras, le estoy pidiendo que me responda la pregunta, ¿cierto?, en función de lo que realmente hace el buscador. Y ya no es responder preguntas en función de la frecuencia de la expresión como era en Google, sino que ahora le estoy pidiendo a través de los términos clave, ¿cierto?, que me encuentre todos aquellos papers que incluyen estos dos conceptos que son claves para mí, ¿sí? Describe en consecuencia términos diferentes. El operador booleano OR, que en inglés se describe o denota, ¿cierto?, o en español, generalmente lo vamos a ocupar para encadenar palabras que sean sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el código de acá abajo, yo lo integré todo, ¿cierto?, con el concepto AND, pero aquí apliqué el operador booleano OR. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando acá? En la misma pregunta que planteé al inicio, ¿cierto?, como es la deglución en el niño, en el prematuro. Y acá yo le puse, quiero buscar, o quiero que el buscador me encuentre todos aquellos papers que tengan la palabra deglución, y sumado a eso, tiene que aparecer también obligatoriamente la palabra pretérmino o prematuro, que ambas son sinónimos. Entonces el buscador me va a encontrar todos aquellos papers donde salga la palabra deglución sí o sí, y también la palabra prematuro o pretérmino. Y de esa manera yo me aseguro de cubrir la mayor cantidad de posibilidades de acuerdo a los sinónimos que existan para un mismo concepto, ¿sí? Y de esta manera la amplitud de los resultados que me puede entregar el buscador va a ser mucho mayor, lógicamente. Finalmente tenemos el concepto NOT. Este es un concepto que es más excepcional, no siempre es utilizado, y generalmente yo lo utilizo de manera particular cuando una temática me lleva a respuestas que no tienen que ver con lo que yo estoy buscando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá abajo que vamos a ocupar el NOT para descartar ciertos elementos que pueden deducirse de aquel que es principal, ¿sí? Y aquí yo puse en el ejemplo que quería buscar también en deglución en el prematuro, ¿cierto? E incluí aquí deglución and prematuro, no importa el orden realmente, pero cuando yo pongo deglución le pongo not esófago, o le podría poner not esofágica, y con esto le estoy diciendo al buscador que me busque todos aquellos papers donde va a aparecer la palabra prematuro, y además va a aparecer el concepto de deglución, pero no el concepto de fase esofágica o de esófago. Yo le habría puesto también estómago, por ejemplo, y así le restamos complejidad a nuestra pregunta de investigación. Y me deberían aparecer, ¿cierto?, todos aquellos resultados donde yo voy a encontrar principalmente hallazgos de la fase oral o de la fase faríngea de la deglución, más no la fase esofágica.
Esto siempre y cuando en los resultados de su búsqueda hayan demasiados papers, ¿cierto?, que estén relacionados con este concepto de fase esofágica, pero no me estén entregando hallazgos de fase faríngea o de fase oral. Entonces yo elimino la fase esofágica y ahí el buscador debería ser mucho más fino en la entrega de los resultados, ¿sí? Pueden ir practicando estos tres conceptos de manera aislada para que ustedes vayan viendo si es que llegan o no llegan al resultado para sus propios temas, ¿sí? En términos gráficos, cuando yo ocupo el booleano OR, ¿cierto?, le estoy pidiendo al buscador que me busque cualquier concepto que esté orientado a expandir la búsqueda. Es decir, cualquiera de los dos me sirve y por lo tanto si lo viéramos desde una perspectiva de teoría de conjuntos, esto sería una unión, ¿cierto? Los dos conceptos me sirven, por lo tanto voy a buscar los dos. En cambio, si buscara utilizando el AND, realmente lo que voy a estar buscando es todos los papers donde me salga el término cognición, pero además me salga el término memoria, en este caso, para este ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto esto ya no es una unión, sino que es una intersección, ¿sí? Porque no me van a interesar todos los conceptos relacionados con cognición, sino que la palabra cognición propiamente tal, y en este caso lo mismo con memoria, ¿sí? OR para poder ampliar la búsqueda y AND para poder limitar la búsqueda a los temas que estén relacionados con mis operadores clave perdón, con mis conceptos clave o palabras clave. ¿Dónde los vamos a utilizar? Bueno, para efectos de esta clase voy a ejemplificar para búsqueda sistemática de literatura en PubMed, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí yo les dejo algunos buscadores que son bastante sencillos de utilizar para que puedan comenzar a ejercitar, ¿sí? Google Académico funciona con el sistema de operadores booleanos, sin embargo sigue siendo un poco preciso. El buscador que más me gusta a mí de los que aparece acá es ScienceDirect, que es una base de datos que les permite a ustedes buscar conceptos tanto en español como en inglés unidos por operadores booleanos, ¿sí? Y que nos podría dar una plataforma o nos podría facilitar un poco el introducirnos a buscar información sencilla de literatura cuando yo quiero desarrollar un tema. Por ejemplo, si yo quiero buscar en este caso anatomofisiología de la deglución, que como ustedes saben es mi línea de interés y es mi línea de trabajo en la universidad, entonces mi lógica de búsqueda en este caso, yo les dejo acá un pequeño espacio, ¿cierto? Y ustedes deberían completar con lo que debería ir acá, ¿cierto? En este caso es anatomofisiología de la deglución, por lo tanto le doy un tiempo para que piensen y deberíamos poner en este caso deglución and, ¿cierto? Anatomía or fisiología, ¿cierto? Porque me interesa que hablemos de anatomía o fisiología de la deglución, ¿sí? Y para efectos de la búsqueda a mí me podría servir todos los papers que dijeran o que hablaran de anatomía solito de la deglución o de fisiología solita de la deglución, o ambas dos, ¿cierto? Si yo quiero limitar la búsqueda a anatomofisiología, es decir, todos los papers que se titulen o que hablen de anatomofisiología juntitos, en vez de ir el OR en este caso, debería haber ido el AND, ¿sí? Pero para no limitar tanto la búsqueda, para ampliar la búsqueda, como decía la diapositiva de los diagramas, ¿cierto? Voy a ponerle OR porque ambos me van a servir para desarrollar mi tema, ¿sí? Entonces yo aquí hice esta búsqueda en Google Académico, si ustedes pueden ver acá arriba, puse deglución and anatomía or fisiología y encontré por lo menos dos papers que me podrían servir para poder describir los aspectos anatomofisiológicos de la deglución. Primero, el más relevante, ¿cierto? Fisiología de la faringe, y el segundo, evaluación fibroscópica, que desarrolla los aspectos anatomofisiológicos de la deglución en este caso, ¿sí?
y los tengo a mi disposición y no me demoré nada en elevar el código de búsqueda, ¿cierto? Y ya en un ratito, en una fracción de segundos, tengo dos papers para poder desarrollar este tópico. Si yo estuviera haciendo una clase o una exposición respecto a este tema, ya tendría un punto de partida para comenzar a desarrollar. Si ustedes se fijan, además, esta literatura es del 2014 y esta publicación que está acá abajo es del 2008. O sea, estamos hablando literatura de por lo menos los últimos 10 años aproximadamente, ¿cierto? Por lo tanto, estamos bastante actualizados. Ahora, este mismo código que yo les estaba mostrando, que está acá arriba, deglución and anatomía or fisiología, lo pegué en Science Direct, ¿sí? Y que es exactamente el mismo código que utilicé en la búsqueda anterior. No tengo para qué actualizarlo, sino que copio y pego. Lo pegué en Science Direct y me arrojó un resultado inicial. No está la otra búsqueda, pero creo que esto arroja bastantes más. Pero si ustedes se fijan, fisiología de la deglución normal. Y más encima los conceptos clave están digamos con un fondo amarillo, ¿cierto? Indicándonos que encontró varios de los términos que yo estoy pidiéndole que me busque, ¿cierto? Y ahí con eso comprobamos que estos buscadores científicos se mueven por conceptos clave, ¿sí? El segundo tema nos podría interesar si es que yo estoy buscando algo relacionado con fase oral, pero si yo hablo de deglución o generalidad de la deglución, el primero me sirve bastante, ¿sí? En este caso el texto es de agosto del año 2015 y por lo tanto es bastante útil y bastante actualizado. Ahora, si yo quiero buscar deglución en el niño con parálisis cerebral, y aquí lo vamos a ir complejizando un poquito más, yo debería realizar el mismo proceso de búsqueda, ¿cierto? Que para este caso va a ser deglución, y yo le puse algunos sinónimos para poder complejizarlo, ¿cierto? Deglución o alimentación, que en este caso ustedes saben, y para los estudiantes de kinesiología, explicar un poquito que el proceso de alimentación engloba en alguna medida el concepto de deglución. Entonces yo al considerarlo como sinónimo le estoy pidiendo al buscador que me entregue resultados de ambos conceptos. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano, por la experiencia clínica que tengo, ¿cierto?, que muchas veces las intervenciones o las descripciones de la deglución en niños con parálisis cerebral se hacen desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, en este caso, yo voy a buscar deglución or alimentación and, ¿cierto? Porque voy a cambiar mi término y en este caso le voy a poner parálisis or parálisis cerebral, que vendrían siendo mis sinónimos, ¿sí? Si yo no llegase a encontrar resultados sobre este tópico, lo que yo debería hacer inmediatamente es llevar este código en español y traducirlo con conceptos al inglés, ¿sí? En este caso lo que yo hice fue traducir deglución, traducir alimentación y traducir parálisis cerebral. Y nos queda un código bastante similar al que tenemos arriba, pero en este caso va a ser swallowing or feeding, que es deglución o alimentación, como sale arriba, and cerebral palsy, que vendría siendo parálisis cerebral, ¿sí? Vuelvo a repetir, es solamente para tener el ejemplo o el patrón de búsqueda, y los resultados del tema en realidad no nos interesan mucho para efectos de la clase. Estamos en una clase de metodología, yo utilicé unos ejemplos en particular, no aplican necesariamente para ninguno de sus temas de investigación, por lo tanto traten de entender cómo funcionan los operadores booleanos, traten de entender cómo funciona la terminología en inglés. En este caso, como el buscador no entiende de idiomas, lo que yo estoy haciendo en realidad es traduciendo los términos o los keywords o las palabras clave del español al inglés. Entonces, voy a copiar este código, ¿cierto?, que tengo acá, y voy a ir a la base de datos de Science Direct, en este caso, y voy a asumir que yo no encontré resultados con mi código de búsqueda en español. Ya hicimos una búsqueda en español, ¿cierto? Y yo les recomendaba esta base de datos porque les permitía buscar con palabras clave en español y también en inglés. Entonces, si ustedes están comenzando con esto, yo les recomiendo primero que hagan una búsqueda en español, y si no encuentran resultados, que hagan el mismo
pasos, pero traduciendo los conceptos claves en inglés, ¿sí? Entonces yo copié, asumí que no encontré resultados en español, voy a cerrar aquí esto, y donde dice keywords o palabras clave, ¿cierto? Voy a pegar este código de búsqueda que está aquí. Ahora, si ustedes se fijan, las comillas se traspasaron desde el PowerPoint. Tengo que cambiar estas comillas a las comillas tradicionales. ¿Cuándo voy a ocupar yo comillas, chiquillos? Voy a utilizar comillas cuando el concepto que yo quiera buscar tenga dos o más palabras. ¿Ya? Si ustedes se fijan, las palabras libres o los conceptos libres que están formados por una palabra no tienen comillas. Sin embargo, el concepto parálisis cerebral yo lo puse entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este concepto se conforma por dos palabras. Entonces, una vez hecho esto, yo le voy a poner buscar, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Bueno, en primera instancia nos arroja 1551 resultados. Si ustedes se fijan, esto es bastante resultados, y tendríamos que empezar a filtrar por años, por ejemplo, que tenemos los filtros acá al lado. Y podríamos poner también qué tipo de artículos yo quiero que el buscador me entregue, ¿sí? Ahora bien, como yo estoy haciendo una búsqueda simple de literatura, lo que yo estoy intentando responder no es una pregunta relacionada con investigación, sino que es una pregunta relacionada con teoría. O sea, les puede servir para el desarrollo de su marco teórico o para responder una pregunta que les hayan hecho en alguna asignatura, para desarrollar un trabajo, etcétera, etcétera. Y los mejores diseños o los tipos de artículos que uno puede encontrar para responder este tipo de preguntas son los famosos review articles o artículos de revisión, ¿sí? Entonces voy a apretar aquí en artículos de revisión. Inmediatamente me va a entregar 191 resultados de los 1551, y yo debería revisar si es que hay alguno que me sirve en este caso. Aquí encontré uno de los pros y contras de la alimentación por gastrostomía en niños con parálisis cerebral. Por ende, yo sé que me hablan de alimentación en estos niños, y dependiendo de lo que yo quisiera buscar de este tema, voy a revisar los documentos, ¿cierto? Si yo quisiera buscar terapia, tendría que añadirle el operador booleano terapia. O si yo quiero saber cómo es la dilución solamente, tendría que entrar a buscar qué es lo que voy a encontrar. Aquí tengo otro relacionado con parálisis cerebral. Epidemiología de la parálisis cerebral también me puede servir, ¿cierto? Y así, ¿sí? Ahora bien, este mismo concepto, ¿cierto?, que está en inglés, que yo podría haber planteado en español, lo voy a pasar a la base de datos, probablemente la más grande a la que tengamos acceso para hacer búsquedas libres de literatura, ¿sí?, que es PubMed. Es con esta base de datos sobre la cual nosotros vamos a realizar búsquedas de información, ya sea teórica o artículos de desarrollo teórico, o para nuestra pregunta de investigación. Como estamos haciendo búsqueda simple, yo voy a copiar este código que yo generé, ¿cierto?, que proviene de la diapositiva, que lo generé partiendo por mi pregunta teórica de cómo es la deglución o la alimentación en los niños con parálisis cerebral, y la voy a pegar en el buscador básico de PubMed, y voy a apretar el concepto buscar acá, ¿sí? Voy a poner search, y este buscador PubMed, que probablemente ustedes podrían haber tenido mayor o menor acercamiento a este en su etapa académica, nos va a entregar 642 resultados. Y yo voy a poder realizar el mismo procedimiento que realicé, ¿cierto?, en Science Direct, y voy a filtrar el tipo de artículos que yo quiero, ¿cierto?, a artículos de revisión teórica. Y en este caso, PubMed nos ofrece los filtros metodológicos que se llaman acá al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en tipo de artículos yo voy a apretar en review, y ese review quiere decir artículos de revisión teórica. No confundir con el concepto systematic review, que este vendría siendo el diseño de revisión sistemática de literatura, que vendría siendo un diseño de investigación como tal,
y no un desarrollo de un tema. Entonces yo, como quiero leer revisiones de temas en particular, voy a ponerle review. Y esto me va a arrojar un total de 83 resultados relativos a la deglución o la alimentación en el niño con parálisis cerebral, y yo tendría que escoger qué es lo que voy a leer de estos artículos, ¿cierto? En este caso me los ofrece de mayor, del más actualizado al menos actualizado. Por ejemplo, el número 2 me entrega, dice Feeding, Eating and Swallowing Disorders in Infants and Children, an Overview, ¿sí? Ahora, si yo no sé mucho de inglés, ¿cierto? Tengo la opción, si usted utiliza Google Chrome, en algunos casos, acá arribita, en este caso a mí no me la entrega, creo, pero hay una opción de traducir la página web. Voy a revisar acá. No está la opción de traducción activada, pero hay una opción de Google Chrome que les va a permitir a ustedes acceder a la traducción literal de cualquier página web, ¿sí? Se las debo en caso de que tengan la duda, pero en este caso el resultado número 2 dice desórdenes de la deglución o de la alimentación en niños y niñas con parálisis cerebral. Funciones orofaciales en niños con parálisis cerebral propiamente tal, la importancia de la buena nutrición en niños con parálisis cerebral, que puede ser un tema relacionado a lo que ustedes están hablando, la alimentación de los niños con parálisis cerebral y alteraciones de la deglución, y así. Entonces yo aquí voy a revisar lo que a mí me sirva, ¿cierto? Y voy a ver qué es lo que voy a utilizar para desarrollar mi tema, ¿sí? Si el artículo es gratuito, ustedes van a poder tener acceso, y de otro modo van a tener que buscar una forma de poder acceder a este artículo, ¿sí? Bien, volviendo a lo que es la clase, ¿cierto? Algunas consideraciones importantes a la hora de buscar. Los términos booleanos siempre tienen que ir escritos en mayúsculas, separados de los conceptos, o sea, no pegados a las palabras clave. Cuando usted quiere buscar un término que comprende dos palabras o más, utilice comillas, que es lo que yo les había comentado. Y se recomienda que los términos complejos que usted va a encerrar entre comillas no superen las 3 palabras, ¿sí? De otro modo, busque algún sinónimo que tenga 2 o una palabra, es lo ideal, ¿sí? Si su expresión es muy compleja, es muy larga, probablemente no va a obtener resultados sobre ella. Otro consejo para las palabras grandes es minimizarlas en sus siglas, ¿sí? Por ejemplo, desorden miofuncional orofacial se puede abreviar, ¿cierto? Se puede volver sigla, perdón, como DMO. Y si en la literatura existen documentos que se, en el título, en el desarrollo de este, hablan del DMO, entonces van a entregarles resultados. Si usted no entiende inglés y el momento en que baja el artículo, ¿cierto? Lo baja y lamentablemente está en inglés para algunos, para otros no puede ser tanto problema, la solución a mediano plazo vendría siendo Google Traductor. Y uno podría decir, pero ¿cómo Google Traductor si Google me ofrece un casillero aquí para poder traducir y yo tengo que traducir un documento de 15 páginas, ¿cierto? Vamos a poner en Google Traductor y vamos a acceder al a la primera dirección, que en este caso es translate.google.com, perdón. Y esto nos va a entregar, ¿cierto?, la imagen principal del traductor de Google, y aquí yo marqué en rojo la opción traduce un documento. O sea, Google Traductor les va a permitir a ustedes, ¿cierto?, traducir un PDF o traducir un Word y pasarnos del límite de 5000 palabras que trae el traductor normal. Entonces, apretando en traducir un documento, ¿cierto?, seleccionamos el archivo, perdón, en este caso buscamos el paper y el traductor de Google va a hacer el trabajo por ustedes. Lógicamente los traductores no traducen de manera perfecta, pero una noción básica, genérica, va a poder tener del tema en que usted está desarrollando. Consejos finales de esta primera parte: no se olviden que si voy muy rápido o se quedaron con alguna duda respecto a esto, traten de primero dominar la búsqueda simple de literatura para poder pasar
a la búsqueda sistemática, que en este caso es de paper, ¿cierto? De investigación, de pregunta e investigación. Entonces, cada paper que usted revisa viene con palabras clave, ¿sí? Si usted hace una búsqueda en Google, que es lo que generalmente todos los estudiantes o todas las personas que buscan algo sobre un tema hacen, y encontró casualmente papers sobre este tema en español o en inglés, si son de una revista que haya sido publicada, ¿cierto? Va a tener estas famosas keywords o palabras clave. Yo les sugiero que las anote, ¿sí? Las anote para poder incorporarlas dentro de eh, los conceptos que usted va a utilizar para la búsqueda sistemática de información. Para los códigos de búsqueda, bueno, yo les sugiero tener un Excel, les sugiero tener un Word, les sugiero tener un blog de notas, donde usted vaya pegando los códigos exitosos de búsqueda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie sabe si a futuro, en un par de años, en un par de meses, vaya a tener que hacer la misma búsqueda, y generalmente cada 2 o 3 meses uno puede encontrar actualizaciones sobre estas temáticas. Por lo tanto, le pueden servir. Si usted quiere realizar un trabajo, no solamente para esta asignatura, o quiere facilitarle la búsqueda a alguno de sus compañeros sobre un tema en particular, usted puede compartir estos términos de búsqueda para que sea el propio compañero quien escoja los artículos con los que va a trabajar o desarrollar su tema, ¿sí? No olviden que esta búsqueda simple de literatura no aplica a la búsqueda de investigación, ¿sí? Por lo tanto, si usted ya se maneja con esto, pase inmediatamente o adelante el video hasta lo que es búsqueda de investigación, y si todavía no está familiarizado con esto, dese una hora o en algún momento del día para poder replicar estas búsquedas o generar las propias, encontrando resultados. Una vez que entiendan en qué consiste esto, pase a la siguiente parte. Ejemplo final de esta clase, ¿cierto? Tipos de trastornos anómicos es la afasia. Como yo les comentaba, la verdad de las cosas es que el tema da exactamente lo mismo. Este fue un paper que yo encontré como respuesta a una pregunta que yo hice de cómo eran los trastornos anómicos en las afasias en general, y me encontré con este paper que es de la revista de Logopedia, Fonoatría y Audiología. Generalmente vienen las caras iniciales, ¿cierto?, de los papers de esta manera, y un resumen, ¿cierto?, con lo que en qué consiste el documento, ¿cierto? Si es que a mí me sirve leer el resumen para poder encontrar términos clave, yo los puedo obtener de acá, y en este caso vamos a encontrar hacia el lateral, ¿cierto?, las palabras clave en español y las palabras clave en inglés, de manera que una buena manera de incluir conceptos clave o las keywords en inglés, ¿cierto?, es revisando los papers que usted pueda obtener en una revisión inicial, ¿sí? En algunos papers vienen al comienzo y en algunos papers vienen al final del resumen o el abstract en inglés, ¿sí? Bien, eso fue lo que corresponde a búsqueda simple de literatura. A mi modo de ver, bastante útil y paralelo a la utilidad que tiene, bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ir o vamos a escalar un nivel de complejidad más ahora, y vamos a pasar a describir todo lo que tiene que ver con búsqueda sistemática de literatura, ¿sí? Esta es la diapositiva con la cual nosotros quedamos en la última clase de marco teórico. Habíamos hablado, ¿cierto?, de el concepto de marco teórico, de cómo se levantaba un marco teórico, pero quedamos pendientes con la búsqueda sistemática de literatura, ¿sí? Habíamos hablado también que para cada uno de los subtemas de su índice o su mapa conceptual, usted debía tener, ¿cierto?, una carpetita para poder incluir los papers que tienen relación con ese subtema o con ese tema, ¿sí? También nos es importante dejar de mencionar que cada uno de los archivos, como sugerencia, ¿cierto?, que usted vaya a descargar y poner en estas carpetas que representan subtemas, debería ir con el primer autor y el año, para que al momento de citar o referenciar no se le olvide de dónde lo sacó. Eso es como un pequeño tip para poder desarrollar el marco teórico o la búsqueda sistemática de literatura. Para la búsqueda sistemática de literatura también vamos a solicitar la construcción de un archivo de síntesis respecto a todos los artículos que usted encontró
y que sean muy similares a los que necesita desarrollar para su idea de investigación. Entonces, una búsqueda sistemática de literatura va a diferir de una búsqueda simple de literatura, primero que todo porque la lógica de búsqueda, si bien ambas parten de una pregunta, ¿cierto? En este caso la vamos a basar en su propia pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, para poder buscar nuestra pregunta de investigación tenemos que reorganizar esta información porque necesitamos facilitar el proceso, ¿sí? Ya no vamos a tener un código de búsqueda con 2 o 3 conceptos clave. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender. En esta parte de la clase ustedes van a, o les voy a explicar, mejor dicho, el método más sencillo para poder realizar exitosamente una búsqueda sistemática de literatura. Hay dos maneras de hacerlo, yo les voy a explicar la manera más fácil, ¿ya? Implica conocimientos básicos, ¿cierto?, sobre búsqueda en base de datos biomédicas, o requiere haber visto, ¿cierto?, la clase de búsqueda simple de literatura, que es la que vimos anteriormente, y estar familiarizado por lo menos con los conceptos clave o las keywords, ¿cierto?, para términos libres también que se denominan, y el uso de los términos booleanos, que a simple vista no parece nada extraordinario, nada difícil de poder entender. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, estudios similares a los que pretendemos realizar. Si su estudio es de efectividad de una terapia, como yo les había dicho anteriormente, estaría pensando en buscar solo aquellos diseños de investigación que respondieran a efectividad de una terapia en particular, y esos son o responden a un diseño de ensayo clínico aleatorizado o una revisión sistemática de literatura. En ocasiones toda esta información se encuentra compilada y resumida, ¿cierto?, lo que yo les había comentado, para los estudios de cualquier tipo. Muchas veces hay algunos autores que se encargan de buscar todos los estudios del mismo diseño que respondan a su pregunta, y si tiene suerte va a encontrar también revisiones sistemáticas de literatura, ¿ya? Vuelvo a recordar la pirámide de jerarquía de la evidencia. No se olviden que para este caso vamos a responder una pregunta de investigación, y para las preguntas de investigación nosotros respondemos de acuerdo al diseño que más nos acomode. Como ya lo expliqué, me lo voy a saltar. Entonces, bueno, ¿cómo es la deglución en niños con parálisis cerebral? Que fue la última pregunta que planteamos en la búsqueda simple de literatura, y ahí hablábamos, ¿cierto?, de deglución, que en este caso vendría siendo nuestro X, parálisis cerebral, ¿cierto?, o parálisis solito, que vendría siendo nuestro X o nuestro Y, separado por un OR, ¿cierto?, porque va a denotar que estamos buscando sinónimos, y el Z en este caso vendría siendo la deglución. Una vez que nosotros pegamos esto en PubMed o Science Direct, obtuvimos alrededor de, al ojo, ¿cierto?, sin revisar todos los artículos, 5 o 6 publicaciones que tenían relación con nuestro tema. Por lo tanto, bastante sencillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando lo que necesito buscar es una pregunta de investigación? Es decir, una pregunta que responde a los parámetros de paciente, intervención, comparación y resultados, ¿cierto?, y que responde al qué, al cómo, al cuándo, al dónde y el en quiénes, ¿sí? Por lo tanto, ya no es tan sencillo como hablar de un tema en particular, como nos vendría a responder la pregunta relativa a búsqueda simple de literatura, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer en este caso? Bueno, lo primero que tengo que entender, ¿cierto?, es que ya el buscador genérico de Google o el Google académico se me va a quedar corto, y tengo que ir a buscadores especializados, que en este caso, y para efectos de este proyecto de investigación, va a ser PubMed, ¿sí? Y nota al margen, ¿cierto?, un dominio básico del inglés para poder generar los términos clave o los keywords, ¿sí? Si usted no tiene una noción clara de los conceptos que tiene que buscar, debería consultar a alguien que sepa sobre el tema, un compañero que sepa inglés, o alguno de los docentes que lleve la línea de, ¿cuánto que se llama? Perdón, que lleve la línea disciplinar sobre la cual usted está desarrollando su pregunta de investigación, ¿sí? Esto en el último caso, porque la idea es que usted haga esto de manera autónoma, es decir, primero busque en papers, saque conceptos claves en inglés y en español, y si no llega a encontrar algo respecto a este tema,
o si no logra acceder a una traducción adecuada del concepto, recién ahí debería acudir donde un tutor de la disciplina. Bases de datos, muchas, ¿cierto? Ya les entregué las más clásicas. Destacar Lilacs, que generalmente incluye a Cielo. Y la que vamos a trabajar nosotros, que es PubMed. ¿Sí? Una búsqueda aceptable contempla al menos la utilización de PubMed. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Independiente que usted llegue o no llegue a algún resultado en particular, vamos a necesitar sí o sí que usted haga una búsqueda en PubMed. ¿Por qué? Porque es la base de datos de ciencias médicas de acceso gratuito, es decir, que le da la posibilidad a usted de poder buscar, no necesariamente acceder al paper, pero de poder buscar en literatura biomédica gratuitamente la más grande. ¿Sí? Después está una que se llama Embase, que no sé si está acá, no la dejé aquí. Embase, que se dice la pronunciación en español, que usted tiene que pagar para poder hacer utilización de esta base de datos. ¿Por qué? Porque es mucho más grande, ¿ya? Pero una búsqueda en PubMed generalmente por consenso indirecto, no arbitrario, se considera como una búsqueda aceptable con resultados que a usted le van a permitir decir realmente hice una búsqueda científica. ¿Qué deberíamos comenzar a hacer? ¿Cierto? Primero, recopilar nuestra información para el marco conceptual, ¿cierto? Nuestro índice, subíndice de temas, desarrollar nuestro tema y tenerlo listo. No necesariamente debe tenerlo completo ni consolidado, pero ya avanzar en el desarrollo de su tema general. Y para la pregunta de investigación que usted plantea, tiene que construir, ¿cierto? O desarrollar o desglosar este acrónimo que se denomina PICOR, es decir, pacientes, intervención o exposición, comparación y resultados dependiendo de su pregunta. ¿Sí? ¿Cómo buscar en PubMed? Vamos a transformar nuestra pregunta de investigación en nuestra pregunta de búsqueda, como desglosando el PICOR, que yo les había comentado en la diapositiva anterior. Y este desglose del PICOR generalmente es un cuadro de texto en donde usted, para cada uno de estos conceptos, paciente, intervención, comparación y resultado, va a levantar palabras clave, términos libres o keywords, como usted quiera denominarlo, y los vamos a ir enumerando por cada uno de los apartados del PICOR. No se olviden que PICOR es paciente, intervención, exposición, comparación y resultado. ¿Sí? Nota al margen, es importante mencionarlo, que su investigación perfectamente puede que no tenga una exposición, por ejemplo, o que no tenga una intervención en particular, entendiéndose que usted quiere, por ejemplo, realizar un estudio descriptivo, por lo tanto la exposición no va, pero la intervención sí iría. En algún otro estudio usted quiere realizar algo de prevalencia, por ejemplo, y no quiere comparar con una población diferente, por lo tanto no va a tener comparación. Entonces no es relevante para los resultados de la investigación si le falta alguno de estos elementos. ¿Sí? Si llega a faltar la comparación, por ejemplo, que generalmente puede faltar, o la intervención, no influiría en mayor medida para estos aspectos, principalmente la comparación. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, y es un ejemplo, como yo les decía, del área, da exactamente lo mismo, para términos de qué disciplina se aplique, porque aquí hay que aprender a cómo realizar la búsqueda. Entonces, desde deglución en el niño con parálisis cerebral, pasamos a una pregunta de investigación, es decir, ¿cuál es la efectividad en términos de inteligibilidad del habla, prosodia y monotonía de la terapia Lee Silverman o Lee Silverman Voice Therapy, con su sigla LSVT, ya una terapia que se utiliza, para poder aclararlo en algunos casos, principalmente en adultos mayores que tienen problemas de habla de origen neurológico, y más específicamente en adultos mayores con Parkinson, para poder mejorar aspectos del habla y que se puedan comunicar por un mayor tiempo posible de manera adecuada. ¿Sí?
Entonces mi inquietud dice, ¿cuál es la efectividad en términos de inteligibilidad del habla, prosodia, monotonía del Lee Silverman Voice Therapy en comparación con las terapias del habla habituales en pacientes adultos mayores con enfermedad de Parkinson? ¿Qué es lo que me faltó aquí? El año, ¿cierto? Pero para efectos de búsqueda no necesariamente voy a necesitar incluir el año, ¿sí? Por eso es que mi pregunta de investigación pasa a ser pregunta de búsqueda. Entonces, una vez que yo tengo planteada mi pregunta de investigación, que la mayoría de los grupos ya lo tiene desarrollado, vamos a identificar las partes del picor sobre las cuales nosotros vamos a desarrollar o desglosar nuestros conceptos o nuestros términos libres. En este caso, esta es una pregunta de terapia, ¿cierto? Lo primero que teníamos que entender es que cuando teníamos comparaciones de terapia íbamos a buscar el mejor diseño disponible para poder responder a esta pregunta. En este caso, ensayos clínicos aleatorizados. Yo con eso en mente, leyendo esta pregunta, ya sé que mi resultado de búsqueda necesito ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Entonces, el paciente en este caso está compuesto por dos partes, ¿sí? Tenemos primero que todo pacientes adultos mayores y pacientes adultos mayores que tengan enfermedad de Parkinson, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a una búsqueda simple de literatura, ese pacientes adultos mayores con enfermedad de Parkinson, podríamos pasarlos a un código de búsqueda simple, ¿cierto? Que dijera adulto mayor and, porque estoy buscando a un adulto mayor que cumpla con el rasgo de que tenga en este caso enfermedad de Parkinson, ¿sí? Pero para el desglose del picor, los pacientes van a ser adultos mayores con enfermedad de Parkinson. Mi intervención va a ser la terapia Lee Silverman o Lee Silverman Voice Therapy que tengo ahí, y también el LSBT, que es mi sigla que yo explicaba en la clase de búsqueda simple anteriormente. Mi comparación, que me lo está indicando la pregunta de investigación, ¿cierto?, son las terapias de habla habituales o la terapia fonoaudiológica clásica en este caso, ¿cierto? Y mis resultados van a ser la inteligibilidad del habla, la prosodia y la monotonía. Es decir, esta terapia Lee Silverman Voice Therapy, yo estoy asumiendo de que va a tener impacto sobre el concepto, el parámetro clínico de inteligibilidad, de prosodia y de monotonía. Y yo quiero buscar papers que hablen de esto, de la mejora en estos tres parámetros, ¿sí? Entonces, lo que yo hice aquí y lo que yo les sugiero que ustedes hagan inmediatamente es abrir un archivo de Word, pegar la pregunta de investigación, ya sea para intentar replicar este ejemplo o para poder realizar su propia búsqueda de literatura. Y lo primero que van a pegar en este archivo de Word es su pregunta de investigación. Posterior a ello, van a hacer el desglose, ¿cierto?, de este PICOR, paciente, intervención, comparación y resultado, para lo que ustedes necesiten. Y en este caso, para la pregunta anteriormente descrita, yo en pacientes puse adulto mayor, puse adultos, quiero ver si es que en realidad también aplican los resultados a estos adultos. Desde el punto de vista fonoaudiológico quise explicar un poco más, ¿cierto? Porque lo que yo necesito en este caso es que estos adultos mayores tengan problemas de habla, porque para eso está orientada la terapia, ¿sí? Entonces yo al adulto mayor que tiene Parkinson, que los estudiantes de fonoaudiología deben saber, ¿cierto? Sabemos que el adulto mayor con Parkinson desarrolla disartria, ¿sí? Y esta disartria, como sinónimo, tenemos ahí disartria, ¿cierto? Ahí está como término libre. Tenemos alteración motora del habla, que también se expresa de esa manera. O alteración de la articulación. Entonces tengo tres sinónimos para la disartria, que está asociado, ¿cierto?, a la enfermedad de Parkinson. Entonces, en mis pacientes tengo adultos mayores con Parkinson, y si yo quiero especificar un poco más, quiero ir más allá, ¿cierto?, de lo que yo necesito para poder realizar mi búsqueda, en este caso orientado a lo fonoaudiológico, yo le pongo disartria o alteración motora del habla, que se desglosa de la enfermedad de Parkinson.
¿sí? Mi intervención o exposición en este caso, lo que yo hice fue ir a PubMed, voy a hacerlo para que ustedes lo vean, y cuando yo les sugerí, ¿cierto? Les di un pequeño tip en la clase de búsqueda, yo les sugerí que no hicieran búsquedas con, entre comillas, ¿cierto? Con más allá de 2 a 3 términos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muy pocos resultados. Si ustedes se fijan, el concepto Lee Silverman Voice Therapy, voy a limpiar aquí los filtros, ya se me olvidó que tenía el filtro de revisión activado, no me arrojó ningún resultado, ¿sí? En cambio, si yo solamente pongo, perdón, Silverman, o si pongo Lee Silverman Voice Therapy con su sigla, probablemente voy a encontrar resultados libres. No me interesa que me arroje sobre la terapia en este caso, pero yo ya sé que con estos 2 términos voy a poder encontrar algo siquiera relacionado con mi terapia, ¿sí? En este caso me aparecen autores sobre tópicos que no tienen ninguna relación, pero ya estoy jugando con números. En este caso Lee Silverman Voice Therapy entre comillas me arrojaba 0, y en este caso Silverman o LSBT me arrojan 12.880 resultados. Es importante que vayamos jugando también con los resultados de los números, ¿ya? Entonces este es un ejemplo breve para que ustedes vean que los conceptos muy amplios entre comillas no sirven para la búsqueda de literatura. ¿Qué hice yo en este caso? Volviendo a la presentación, puse LSBT y puse Silverman solito, ¿sí? Lo mismo que hice en PubMed. Mi comparación, puse rehabilitación del habla, terapia de voz, terapia vocal o entrenamiento vocal. ¿De dónde saqué estos conceptos? Primero de mi lluvia de ideas que hice al momento de desarrollar esta pregunta de investigación, porque es algo que surgió, digamos, como interrogante clínica. Y posterior a ello hice una búsqueda en Google normal sobre Lee Silverman y encontré términos libres o términos clave que me podían servir para mi búsqueda y los incorporé, ¿sí? Y en mis resultados puse monotonía, prosodia, inteligibilidad o inteligibilidad del habla como sinónimo. Y de esa manera yo mi pregunta de investigación, ¿cierto?, la paso o la traspaso a una pseudo pregunta de búsqueda. Ahora bien, si nosotros quisiéramos incluir estos resultados en una base de datos en español, no bastaría nada más que con esto. Sin embargo, todos sabemos que PubMed en este caso es una base de datos en inglés, por lo tanto yo tengo que traducir los conceptos en inglés, en español, perdón, a inglés. Y eso es exactamente lo que hice en este caso, ¿sí? Pueden ocupar Google Traductor, pueden ocupar las keywords que aparecen en los papers, como ya les había mencionado, o las palabras que aparezcan dentro de los papers, no necesariamente las keywords, también pueden ocuparlas, ¿sí? Entonces en este caso, como pueden observar, ahí están todos los términos que yo incluí para esta búsqueda. No necesariamente tienen que ser tantos, ya para este caso salieron varios términos y bastante extensos, ¿cierto? Pero no necesariamente tienen que ser tan extensos, ¿sí? Especialmente si ustedes se fijan, rehabilitación de los desórdenes del habla y del lenguaje, que en este caso vendría siendo la rehabilitación fonoaudiológica clásica, ¿sí? O speech therapy, que también es terapia del habla, entrenamiento de voz, que yo lo incluí acá porque Lee Silverman partió siendo una terapia de voz, terapia del habla y del lenguaje, que es sinónimo de terapia fonoaudiológica clásica, terapia del habla, lenguaje y voz, ¿sí? Ustedes pueden escoger los sinónimos que ustedes gustan. Todos estos vendrían siendo sinónimos. Entonces ya vamos notando algo. Todos aquellos conceptos que sean sinónimos los íbamos uniendo con OR, y aquellos que no eran sinónimos pero que se debían incluir, no se olviden que nosotros le pedimos al buscador, al incluir el booleano AND, que nos busque un paper donde aparezca este concepto y este a la vez, ¿sí?
Por lo tanto, ya deberíamos ir pensando con qué operadores booleanos vamos a unir cada uno de estos tópicos, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista mucho más sencillo, tendríamos un código de búsqueda simple para los pacientes, un código de búsqueda simple para la intervención, un código de búsqueda simple para la comparación y un código de búsqueda simple para los resultados, ¿sí? Pero esto no termina acá. Lo que tenemos que entender ahora, y una vez que tengamos nuestra página de PubMed abierta, es que en la búsqueda de información para la investigación no solamente vamos a tener los términos libres, que es los conceptos claves que ya hemos estado hablando de ellos, ¿cierto? No voy a especificar sobre esto, sino que también tenemos los famosos términos match, ¿ya? En este caso el término match es una especie de palabra clave que va a englobar muchos de los conceptos libres que ustedes puedan incluir o que pueden haber incluido en su búsqueda, en su picor acá, ¿ya? Y lo voy a pasar a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo acá, perdón, me perdí, aquí sí. Tengo acá este concepto, Rehabilitation of Speech and Language Disorders, ¿sí? Es un concepto bastante amplio y voy a ir a la página de PubMed y voy a poner este concepto. En este caso en particular no voy a usar comillas porque no voy a hacer una búsqueda de términos libres, y esta es la primera distinción que tenemos que hacer. Cuando ustedes ingresan a PubMed, por defecto van a tener, digamos, en esta caja, en este cuadrito, la palabra PubMed. Cuando ustedes buscan en PubMed, están buscando en términos libres, en keywords, ¿cierto? Pero lo que yo voy a hacer ahora es buscar término match, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, me entrega muchos elementos aquí donde yo podría buscar conceptos. Pero este término match, que habíamos dicho que es una especie de bibliotecaria, es decir, un concepto que va a agrupar sinónimos y descripciones de un término en particular, podemos ver si existe como para esta descripción que yo le estoy entregando. Hacemos la búsqueda y en este caso, claramente, el concepto Rehabilitation of Speech and Language Disorders me aparece como término match, ¿sí? Acá arriba tenemos descrito, ¿cierto? Match, acá también match. Entonces, lo más probable es que este concepto tan grande yo lo haya sacado de alguna palabra clave o de algún término match que haya salido en la búsqueda inicial que yo realicé sobre Lee Silverman, y por eso yo lo incluí como concepto acá. Lo busco como término match y en este caso me dice procedimientos para ayudar a una persona con trastornos del lenguaje o del habla a comunicarse con máxima eficiencia. En otras palabras, estamos hablando de terapia fonoaudiológica de habla, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahora sí puedo pasar a explicar, no sé por qué no me aparecía delante, pero yo puedo traducir esto al español, más no los documentos en inglés, ¿cierto? Y le voy a pedir al buscador, ¿cierto? A Google, que me traduzca esta página web, y en este caso, para poder tener una mayor comprensión de estos términos match, yo los traduzco y los leo, ¿sí? En este caso, para mí y para efectos del ejemplo, no me interesa que sean en español. Los resultados de los estudios que encuentren con la búsqueda, eso sí los pueden buscar en español porque les va a ser mucho más útil, ¿ya? Vuelvo esta búsqueda al inglés y yo les voy a enseñar ahora cómo a partir de esta descripción vamos a utilizar este concepto y lo vamos a añadir a nuestra búsqueda. Primero, si es que existe el concepto como tal para poder incluirlo en nuestra búsqueda de literatura, entonces tenemos que leer en la descripción. Si la descripción es útil con mi pregunta de investigación, entonces yo la añado, ¿sí? Ya habíamos dicho que son procedimientos terapéuticos para poder rehabilitar el habla o el lenguaje de una persona para comunicarse con máxima eficiencia, que es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Con mi pregunta. Si nosotros nos vamos más abajo, y dejando de lado todos estos conceptos que están acá, que no los vamos a tocar, vamos a encontrar aquí que esta bibliotecaria, ¿cierto? Este término match nos va a indexar o nos va a agrupar
muchos conceptos que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, rehabilitación del habla, rehabilitación del lenguaje, terapia, cuidado de paciente, rehabilitación del habla y de los trastornos del lenguaje, terapia funcional, terapia de habla y muchos otros conceptos. Por lo tanto, siempre tenemos que revisar abajo cuáles son los sinónimos que incluye nuestro concepto MECH o nuestro término MECH, porque pueden haber términos libres que coinciden con lo que nos engloba este término MECH. Si hay términos libres que coinciden con esto, entonces nosotros más adelante vamos a eliminar el libre y vamos a mantener el MECH, ¿sí? Por eso yo les hablaba que es como una especie de bibliotecaria, o si lo imagináramos de otra manera, como una carpeta con separadores. ¿Por qué? Porque nos va a agrupar, ¿cierto?, todo lo que tenga relación con un tema en particular, ¿sí? Entonces, pasando o volviendo a la clase, ¿cierto? Deberíamos hacer esto con la mayoría o con todos los conceptos libres. Deberíamos hacer una búsqueda uno por uno como término MECH, ¿sí? En este caso, para poder acortar, ¿cierto?, el tiempo de presentación, lo hice solamente con un concepto. Y para este caso en particular, una vez que ya tengo mis conceptos en inglés, los busqué en MECH. Y en MECH encontré, por ejemplo, término para adulto mayor, encontré un MECH para disartria, encontré un MECH para desórdenes parkinsonianos o enfermedad de Parkinson. En mi intervención o exposición no encontré términos MECH y por ende, voy a volver atrás, me voy a quedar con los términos libres y los voy a incluir a mi búsqueda, ¿cierto? Me voy a quedar con Lee Silverman y me voy a quedar con LSBT. En la comparación encontré varios términos MECH, ¿sí? Y por ende, si es que hay sinónimos de estos términos que estén incluidos dentro de estos como términos libres, yo los borro de mi búsqueda. Ojo, este cuadro es exclusivo para términos MECH, ¿sí? Una vez que yo tengo mis términos MECH encontrados, ¿cierto?, tengo que contrastar con mis términos libres en inglés y voy a armar un código de búsqueda que tenga un equilibrio entre términos MECH y términos libres, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nuestra búsqueda finalmente va a consistir en un entrecruzamiento de términos libres como términos MECH. En mis pacientes voy a incluir términos MECH y términos libres. En mi intervención, términos MECH, términos libres, si es que existen, ¿cierto? Mi comparación, MECH libres, y mis resultados, MECH y libres, si es que existen, si es que están disponibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Armando búsquedas simples de información divididas por paréntesis. Esto, vuelvo a recordarlo, vamos a hacer todo en un Word, ¿sí? Todo el proceso lo vamos a llevar a un Word. Y el código final que va a estar englobado en un paréntesis, que yo aquí lo dejé descrito en rojo, que va a ser un paréntesis grande cubriendo los paréntesis chicos, y vamos a dividir pacientes en un paréntesis, intervención en otro paréntesis, comparación en otro paréntesis y resultados en otro paréntesis. Y cada uno de los componentes del picor los vamos a unir con el término AND, ¿sí? Los conceptos que ustedes, o los operadores booleanos, mejor dicho, que ustedes incluyan en cada uno de estos paréntesis, va a depender de los rasgos que haya en cada uno de los elementos. En este caso en particular, por ejemplo, tenemos que en pacientes habíamos identificado a los adultos mayores que tenían enfermedad de Parkinson y trastorno de habla. Por lo tanto, podríamos incluir, ¿cierto?, todos los sinónimos de adulto mayor divididos o separados por OR, y después pegamos con un AND todo lo que tiene que ver con enfermedad de Parkinson y disartria, ¿sí? Pero la división entre paciente, intervención, comparación y resultados siempre está por AND. Entonces aquí yo le doy el formato del código como debería quedar al final, ¿sí? Lógicamente esto en términos muy simplificados. Uniendo la terminología, en este caso, por ejemplo, tenemos un MECH que se llama Aged, y yo voy a asumir, de acuerdo a lo que dejé acá, que elderly no aparecía dentro de los sinónimos de MECH, del concepto MECH Aged, entonces yo lo dejo como término libre, ¿sí? Y voy a unir, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con
adulto mayor unido con lo que tiene que ver con enfermedad de Parkinson. Y aquí yo lo divido por AND, ¿cierto? Me acabo de dar cuenta que hay un pequeño error, pero no haría mucha distinción entre los resultados, ¿sí? Porque el OR en este caso vendría siendo un sinónimo. Y si yo bajara todo esto que tiene que ver sobre disarte y desórdenes de la articulación y lo pusiera acá abajo, tendría que darme el mismo resultado. En este caso tendría que ser elderly, aged, separados por OR, y aquí tendríamos que poner en vez de este OR un AND y todo lo que tiene que ver con enfermedad de Parkinson y disarte, ¿ya? Para términos de esta búsqueda en particular, tenemos como excepción que va a haber un OR. Generalmente en los pacientes no siempre tenemos que dividir por AND y deberían estar todos los conceptos separados por OR, ¿ya? Entonces acá, este desglose de conceptos que están separados, ¿cierto?, por OR o por AND, tienen que ver con los adultos mayores que tienen enfermedad de Parkinson, y dentro de esa enfermedad de Parkinson hay un trastorno de habla, ¿sí? Y aquí tienen los conceptos, tanto MECH como libres, unidos por OR o por AND, ¿ya? Ustedes le dan el análisis en particular ahí. En nuestra intervención no habíamos encontrado términos MECH, ¿sí? Por lo tanto vamos a mantener los términos libres. En este caso yo había dejado dos, que era el Silverman y LSBT, e incluí uno más al final para términos del ejemplo, que es Lee Silverman, entre comillas, que cumple, digamos, con la sugerencia que yo les dije en relación a dos palabras máximo por concepto, ¿sí? Entonces lo separamos por paréntesis, ¿cierto? En este caso vendría siendo nuestra intervención, separadas por paréntesis, al igual que la de pacientes, perdón. Y después tenemos la comparación separada por paréntesis también, donde vamos a incluir terapia del habla y del lenguaje o terapia fonoaudiológica tradicional, tanto en términos MECH como términos libres para guardar el equilibrio. Si ustedes se fijan en este código de búsqueda simple, entre comillas, para la comparación, no hay divisiones por AND. ¿Por qué? Porque todos son sinónimos, ¿sí? Nos ayuda a ampliar la búsqueda. Y finalmente nuestros resultados eran monotonía, prosodia, inteligibilidad del habla, y aquí teníamos inteligibilidad de habla MECH. Para efectos del ejercicio yo repliqué el término libre con el término MECH, pero perfectamente este Speech Intelligibility, que es MECH, estando acá, debería haber reemplazado ese, y por lo tanto yo podría haber borrado ese concepto, ¿ya? No hace la diferencia, no hace la diferencia que ustedes, digamos, repitan un libre que esté incluido en MECH. No es error, pero para efectos de simplificar el código de búsqueda deberían dejarlo fuera, ¿sí? Finalmente, una vez que tenemos, ¿cierto?, nuestros pacientes en código MECH y libre, nuestra intervención, nuestra comparación y nuestros resultados, vamos a tener un código de búsqueda, en otras palabras, similar a esto, ¿sí? Paciente 1 o paciente X, que en este caso lo que busca o lo que busco determinar es que para paciente, intervención o comparación o resultado, hacemos una búsqueda simple por separado, separadas por paréntesis, valga la redundancia, y conectadas por cada una de estas categorías por el booleano AND, ¿sí? Ahora, antes de continuar con esto, se me había olvidado mencionarles cómo íbamos a poder obtener el código MECH que ustedes habían visto en las diapositivas anteriores, y me van a disculpar por eso, que están así como divididos, ¿cierto?, entre comillas y con un corchete que dice MECH. Bueno, para poder obtener este código y pegarlo en su hoja de Word, una vez que voy a volver atrás, ¿cierto?, que yo había buscado, en este caso, me van a disculpar, no, que yo había buscado el MECH de Rehabilitation of Speech. Voy a hacerlo todo de nuevo para que lo veamos. Disculpen, hay un pequeño error.
Bien, tuve que hacer un pequeño corte porque me tiró un error el computador, pero ahora vuelvo a lo mismo. Teníamos que, estábamos retomando, ¿cierto?, cómo incluir el término match en, en nuestra búsqueda de nuestros resultados, ¿cierto? Y yo había puesto el concepto de rehabilitación de los trastornos de habla y del lenguaje. En este caso lo voy a buscar como término match, ¿cierto? Y vamos a llegar al mismo resultado que ya habíamos llegado anteriormente, que era este, ¿cierto? Y una vez que nosotros revisábamos y comprobábamos que este término, ya sea como con sus sinónimos o por su descripción, nos servía, necesitamos generar el código de match para poder incluirlo en nuestra búsqueda. Eso era digamos, lo que estábamos haciendo. Eh, y bien, una vez que tenemos esto seleccionado, ¿cierto? Vamos a añadir o vamos a presionar esta palabrita, este cuadro que dice Add to Search Builder, y una vez que lo presionamos, inmediatamente nos va a aparecer el código acá. Y ese código ustedes lo copian y lo pegan en su cuadro picor, ¿cierto?, de términos match. ¿Sí? Bien. Dicho eso, entonces, y una vez que ya, ¿cierto?, habíamos consolidado nuestra nuestros códigos para pacientes, ¿cierto?, intervención, comparación y resultados, todo dividido por paréntesis, ¿cierto?, y unidos con el booleano AND, nos va a quedar un código de búsqueda que va a incluir, ¿cierto?, si nosotros lo viéramos en términos gráficos, el círculo celeste con fondo blanco vendría siendo una de las categorías del picor. Las intersecciones que ya las habíamos graficado, ¿cierto?, vendrían siendo los AND, y los sinónimos dentro de cada una de las categorías se especifican con OR, ¿sí?, que es como una representación gráfica de lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Y finalmente, una vez que ustedes tienen estos códigos de búsqueda simple delimitados en su cuadro de búsqueda, ¿cierto?, en su picor en Word, los unen todos y los pegan. En este caso, como ustedes pueden ver, yo simplifiqué un poquito el código, pero añadiendo todos los otros conceptos que ya habíamos incluido, deberíamos llegar a la misma respuesta, ¿ya? Si no, la diapositiva se me habría hecho en orden. Entonces, yo les voy a dejar este código aquí, ustedes lo pueden anotar, yo les voy a dejar la clase para que ustedes copien este código y lo peguen en PubMed y veamos si es que llegamos a la misma respuesta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a simplificar esto aquí. Si ustedes se fijan, antes de pasar sobre eso, tenemos un paréntesis grande que agrupa a todo el código y los otros paréntesis que dividen a cada una de las categorías. Yo las separé por colores, pero lógicamente esto, al presentarlo en PubMed, no va a entregar los colores. Volvemos, ¿cierto?, a la base de datos. Muy importante darle a entender al buscador que ya no vamos a buscar este código de búsqueda en match, ¿cierto?, sino que en términos libres, y automáticamente va a entender que vamos a mezclar libres y match. Entonces voy a borrar esto y voy a proceder a pegar este código de búsqueda que nos quedó como consecuencia, ¿cierto?, de la búsqueda sistemática que estuvimos realizando, ¿ya? Y que parte, voy a mostrarles acá, para que vean que queda todo igual, con los pacientes divididos en paréntesis, unidos, ¿cierto?, acá cierra el paréntesis, unido con el paréntesis de la intervención, unido con un AND para el paréntesis de la comparación, que son búsquedas simples unidas por AND, y finalmente, una vez que cierra el paréntesis de la comparación, tengo el paréntesis de mis resultados, que en este caso vendrían siendo monotonía, prosodio, inteligibilidad, inteligibilidad del habla o lo que sea que ustedes estén buscando, ¿cierto? Y ahí está cerrado por nuestros paréntesis. En el cuadro de búsqueda sencilla le pongo buscar, y si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la búsqueda simple de literatura, donde nos entregaban, por ejemplo, 191 resultados, 1580 resultados,
para este código de búsqueda en particular, yo tengo 19 resultados. Es decir, el equilibrio entre términos libres y términos match para poder realizar una búsqueda de investigación me limita tanto los resultados de mi búsqueda que me debería entregar hipotéticamente todos los resultados que tengan que ver solo y exclusivamente con mi búsqueda, o lo más cercano a lo que yo esté buscando en mi búsqueda, ¿cierto? Valga la redundancia. Que en este caso, para este código tan amplio, es una búsqueda de investigación y ya no es solamente la búsqueda de un tema en particular. Una vez que yo tengo mis resultados, tengo varias opciones. Primero, si me quiero quedar con los resultados de la búsqueda, por ejemplo por autores, porque voy a entrar nuevamente después a PubMed solamente por estos resultados, o buscar los artículos por separado, yo puedo seleccionar los que me sirven, ¿cierto? En este caso voy a elegir los 3 primeros, y yo puedo generar respaldo de estos mismos, de esta misma cajita de resultados, ¿cierto? Y puedo tener un registro en mi computador de estos resultados. Voy a asumir que me sirvieron los primeros 3, ¿cierto? Y voy a mandar estos primeros 3, no estoy hablando del archivo, sino que solamente de los nombres y su descripción, a un artículo, a un formato de texto. Entonces le voy a poner crear archivo. Los puedo mandar también por email, si ustedes se pueden fijar, y por otras opciones en las cuales ustedes pueden crearse una cuenta y poder experimentar con ella. Le voy a poner, para este caso en particular, que estos 3 artículos que me sirvieron, después los quiero buscar o quiero obtener la referencia bibliográfica, y los voy a guardar en un archivo de cuadro de texto, de bloc de notas, perdón. Voy a poner crear archivo, y esto automáticamente me debería comenzar a descargar, en este caso, un archivo de PubMed. Había hecho una búsqueda antes por temas laborales y por ende me sale un 2 ahí, pero en realidad les debería salir PubMed Result si ustedes lo hacen en primera instancia. Voy a abrir esto para que ustedes se den cuenta y me aparece exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, los archivos o los nombres, mejor dicho, de los artículos, sus autores, el lugar donde yo puedo encontrar estos artículos, me aparecen acá. De esa manera, con mi código de búsqueda más los nombres de los artículos, yo ya puedo empezar a intentar descargar estos artículos, ¿sí? De otro modo, si yo no quiero tener este respaldo, sí o sí tengo que tener registro del código de búsqueda. Eso no puede faltar. ¿Por qué? Porque después lo vamos a utilizar, ¿cierto?, para comprobar que su búsqueda obtuvo o no obtuvo resultado. ¿Qué debería hacer con esto? Yo debería tomarle pantallazos, ¿cierto?, a las respuestas y pegarlos en un Word posterior a todo el análisis picor que hicimos en el orden que lo hicimos, para poder comprobar a mi persona y a cualquier persona que quiera buscar sobre su tema que se hizo una búsqueda y que con un código de búsqueda en particular que replicado en cualquier parte del mundo va a entregar los mismos resultados. Ahora bien, no nos olvidemos que una vez que tenemos nuestra lógica de búsqueda y nuestra lógica de búsqueda dio resultados, no nos podemos olvidar de la pirámide, de la jerarquía de la evidencia que nosotros vamos a utilizar para poder darle jerarquía a los resultados de nuestra búsqueda. Si mi pregunta de investigación es de terapia, yo debería priorizar, ¿cierto?, por sobre la opinión de expertos, los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, todos los estudios que tengan o los diseños de investigación que tengan que ver con terapia, ¿sí? Y esos dos diseños responden, digamos, en la pirámide de jerarquía a los ensayos clínicos aleatorizados y a las revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, volviendo a PubMed, ¿cierto? Tenemos 19 resultados sobre los cuales nosotros no sabemos en primera instancia cuáles son ensayos clínicos ni cuáles son revisiones sistemáticas de literatura. Para este tipo de casos nosotros tenemos los filtros metodológicos, que son aquellos que están aquí a la izquierda. No voy a mostrar aquellos filtros no voy a detallar por sobre todos los filtros, ¿cierto?
pero sí voy a detallar por el filtro de tipos de artículos. Ustedes pueden filtrar por disponibilidad de textos, pueden filtrar por año de publicación, pueden filtrar por edad también. Aquí donde dice Show Additional Filters, ustedes apretando aquí les van a entregar otros filtros. Tenemos por género, por lenguaje, por temática, por edades, por ejemplo, que son bastante útiles. Va a depender de lo que quieran realizar, ¿sí? En este caso, nuestra pirámide de evidencia en primera instancia nos decía que mi pregunta de investigación es una pregunta de terapia, y que generalmente las preguntas de terapia se responden en primera instancia con ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, si no me aparece ensayo clínico aleatorizado, yo aprieto aquí donde dice Customize y busco la palabra ensayo clínico aleatorizado. En este caso, ya está seleccionado, si ustedes lo pueden ver ahí al inicio, está seleccionado, pero para efectos del ejercicio, ¿cierto? Yo asumo que esto está vacío y voy a apretar en Clinical Trial en este caso y le voy a pedir que me lo muestre acá. Entonces, de estos 19 artículos que yo no sé de qué diseño o a qué diseño responden, yo quiero o le voy a pedir al buscador que por favor me muestre todos aquellos que están calificados o clasificados, mejor dicho, como ensayo clínico aleatorizado. Aprieto sobre este filtro y el filtro va a demostrar que está activado una vez que se muestre con un tic o subrayado en celeste o en azul, el color que ustedes vean ahí. Para este caso en particular, para mi búsqueda de literatura, si ustedes se fijan aquí me dice está activo el filtro de ensayo clínico, y si yo quiero volver a ver los 19 ítems, aprieto aquí donde dice Clear All, ¿sí? Pero para este caso en particular me entregó 4 resultados que tienen relación con ensayos clínicos aleatorizados. Fantástico, o sea, para una búsqueda simple de literatura donde me entregaban 1500 resultados, para una búsqueda sistemática de literatura de mi pregunta de investigación, ya no voy a tener que leer ¿cuánto que se llama? 1500 artículos o buscar todas las páginas de artículos, porque me arroja solamente 4 y aquí yo voy a tener que elegir si es que en realidad todos tienen que ver con los que yo necesito, ¿cierto? En este caso a lo mejor me pueden servir 2, me pueden servir 3, me pueden servir 4, pero leer 4 es bastante menos que leer 550. Leer 20 es bastante distinto a leer 1500, ¿cierto? Por lo tanto, esta búsqueda es muy efectiva si uno la sabe realizar correctamente. Es un tanto compleja en las primeras instancias, pero si la hacemos bien, nos vamos a tener que ahorrar, o nos vamos a ahorrar, mejor dicho, de leer todos aquellos artículos que no tengan relación con nuestro tema, o que en realidad uno lo encuentra en Google, pareciera tener relación con nuestro tema, pero en realidad no tiene relación con nuestro tema. Es un ahorro de tiempo tremendo, ¿ya? Ahora bien, voy a volver, ¿cierto?, a limpiar estos filtros. Voy a volver a la normalidad, le voy a pedir al sistema que me muestre de nuevo los mismos 19, y nuestra pregunta de investigación, para este caso en particular, también podría resolverse en relación a esta compilación de muchos ensayos clínicos aleatorizados o de cualquier diseño de investigación, que se llama revisión sistemática de literatura, que es la pirámide o la cúspide de la pirámide, ¿cierto? Y le voy a pedir, entonces voy a volver a PubMed, le voy a pedir a PubMed ahora que me permita filtrar mis resultados de búsqueda, que son 19, voy a ir a Customize nuevamente y voy a pedirle que me filtre por revisiones sistemáticas de literatura. En este caso, revisiones sistemáticas también está marcado, voy a hacer como que no está, presiono sobre esta, le pido que me las muestre, y aquí está, ¿cierto? Revisión sistemática. Hacemos presión sobre este documento, o sea, sobre este apartado, y me debería filtrar, igual que los ensayos clínicos, sobre revisiones sistemáticas de literatura. De los 19, artículos que me mencionaba en un inicio mi búsqueda básica, ahora tengo 3 artículos que son revisiones sistemáticas, es decir, compilaciones de muchos ensayos clínicos que me van a dar una respuesta más específica a mi pregunta de investigación. Si yo encuentro revisiones sistemáticas de literatura,
Entonces tengo una tremenda cantidad de trabajo avanzado porque las revisiones generalmente entregan evidencia que es concluyente, ¿sí? Si la terapia es efectiva, la revisión sistemática es el artículo que yo debería leer para poder concluir con mayor probabilidad de que la terapia es efectiva. Si no existen revisiones sistemáticas, ¿cierto? Volvamos a la pirámide. Si no existen revisiones sistemáticas de literatura, yo debería bajar un escalón. En este caso debería conformarme con lo que existe hasta el momento, que serían ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, tengo 3 revisiones sistemáticas de literatura. ¿Cuál o cuáles voy a escoger? Lógicamente las que sean más actualizadas, ¿sí? Y en este caso tengo una del 2015, que está acá, que es la más actualizada, ¿cierto? Por lo tanto, esta sería de lectura obligatoria, porque probablemente esta revisión sistemática vaya a incluir estas otras 2 revisiones sistemáticas. Si yo no estoy seguro de que esto efectivamente sea así, yo debería escoger otra más de las 3 que salen acá, y en este caso tendría que leer la del 2012, que es la actualización de la que se hizo en 2001. Y me quedo finalmente, para la respuesta a mi pregunta de investigación, leyendo 2 artículos, en vez de los 19 o de los 4 que me salieron en el comienzo. Dicho esto, los insto a que ustedes también hagan sus propias búsquedas. Voy a estar disponible, ¿cierto?, para poder orientar el proceso de búsqueda. Sin embargo, cuando me hagan las consultas pertinentes, tienen que llegar con algún código de búsqueda, con un análisis PICOR sobre el cual yo pueda trabajar. De otro modo no puedo orientarles, ni voy a hacerlo tampoco, sobre lo que ustedes quieren investigar, ¿sí? Cualquier consulta en hora M o vía internet, ¿cierto?, el día viernes, ningún problema, ¿ya? Espero que les sea de provecho. Esto no solamente se utiliza, como yo les decía, para poder buscar cosas cotidianas del quehacer fonoaudiológico, kinesiológico, qué sé yo, sino que se ocupa para todo orden de cosas en términos científicos. Si usted quiere responder una pregunta sin que necesariamente tenga que acudir a un proyecto de investigación, puede hacerlo. Si usted quiere armar una investigación o quiere simplemente armar una presentación, ¿cierto?, sobre un tema, tiene las 2 herramientas que son búsqueda simple de literatura y búsqueda sistemática de literatura. Dicho esto, nos vemos pronto. Gracias por su atención.